La serie de enseñanzas va a estar basada en estos pasajes, en la parábola del samaritano, del buen samaritano. Hoy vamos a hablar de una pequeña parte de ese texto, Lucas 10:25. Leeré para ustedes. 10:25. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? El experto en la ley, dice el texto, quería poner a prueba a Jesús. Quería hacerle una trampa, ¿sí? Quizás esperaba que Jesús dijera algo malo de la ley para tener un motivo para decir que restarle crédito a sus palabras, pero Jesús usó su pregunta para que él cayera en su propia trampa. Jesús le pregunta, ante la pregunta del intérprete de la ley, Jesús le dice: bueno, tú que lees en la ley, ¿qué ves allí? ¿Cómo se hereda la vida eterna? Y él le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: ok, esa es la respuesta correcta. Si tú haces eso, vivirás eternamente. Nosotros creemos y afirmamos que nosotros somos salvos o heredamos la vida eterna solo por la fe en Jesús. Solo por la fe en Jesús. Y esto es solo posible por gracia. Y por lo tanto no podemos ser salvos por nuestras obras. Pero aquí pareciera que Jesús le está diciendo que si él hace eso, va a vivir eternamente. Pareciera, ¿no? Pues dice: ok, haz esto y vivirás. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿No? ¿Qué creen? ¿Será que Jesús le estaba tratando de decir eso? ¿Que él podía alcanzar su salvación por sus obras? Jesús lo estaba haciendo caer en la trampa que él estaba tratando de poner. Si esta persona evalúa su vida ante lo que él mismo ha dicho, él se iba a dar cuenta de su incapacidad de alcanzar la vida eterna. Porque él sabía, si era honesto consigo mismo, que él no había amado a Dios ni con toda su mente, ni con toda su fuerza, ni con todo su corazón, ni con toda su alma, y que tampoco había amado al prójimo como a sí mismo. O sea que no es que Jesús le esté enseñando que él puede alcanzar su salvación. Jesús lo estaba llevando a un punto donde él pudiera reconocer que él no podía alcanzarla por sus propios medios. Así que si él hubiera, y ahora lo vamos a ver en el pasaje, si él hubiera llegado a la conclusión correcta, él no hubiera hecho la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Esa no era la pregunta adecuada. Él se hubiera dado cuenta que él no podía ser salvado por sí mismo, sino que él necesitaba ser salvado y por ende necesitaba un Salvador, que era el que le estaba ahora hablando, ¿no? Ante la respuesta de Jesús: haz esto y vivirás, él debía preguntar algo: ¿y cómo eso es posible? ¿O cómo entonces podré ser salvado si yo sé que yo no puedo hacer esto que yo mismo estoy diciendo, que es la respuesta correcta de cómo se alcanza la vida eterna? Y quizás Jesús le hubiera dicho, quizás si él hubiera hecho esa pregunta, Jesús le hubiera dicho, como se lo dijo en algún momento a los discípulos, que le hicieron una pregunta similar: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús le dijo: eso solo es posible para Dios. Probablemente Jesús, si él hubiera hecho la pregunta correcta, Jesús le hubiera dicho: solo es posible que sea salvado por misericordia, por la gracia de Dios. Esa persona, y también los que estamos acá, debemos reconocer que nosotros somos pobres espiritualmente. Que aun cuando hagamos nuestros mejores esfuerzos para ser buenas personas y nos vistamos de justicia,
¿verdad? No, mira, yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy buena gente, yo el Día de las Madres doy regalo y todo ese rollo, ¿verdad? Si nosotros nos vestimos de nuestra propia justicia y para nosotros nos vemos chéveres por las buenas obras que hacemos, delante de Dios, esa ropa de justicia a Dios no le impresiona. Nosotros seguimos siendo mendigos vestidos con ropas sucias. Esto es lo que Jesús dijo en el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Ahí comienza nuestro entendimiento correcto del Evangelio, cuando reconocemos que somos pobres. Cuando reconocemos que no hay nada que nosotros podamos ofrecer al Señor que sea suficientemente valioso para ganar su aprobación, la vida eterna. Pero miren lo que dice la Escritura en Romanos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, recuerden que Jesús le pregunta, ¿qué lees en la ley? Entonces Pablo explica a los romanos, ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Eso es lo que nosotros creemos. La justicia, lo que nos hace justo delante de Dios, es por medio de la fe en Jesucristo. Cuando creemos en Cristo, entonces ahora estamos vestidos de justicia. No una justicia propia, es la justicia de Cristo. Es como si Jesús nos hubiera puesto su ropa. Y ya no somos mendigos, en un sentido, con ropa sucia, sino que estamos vestidos con vestidos adecuados para estar delante de Dios, porque Jesús nos puso su ropa. ¿Verdad? ¿Por qué? Dice Pablo, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, verso 24, estoy en Romanos 3, dice, todos son justificados como gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo haremos para heredar la vida eterna? Solo por gracia, mediante la fe en Jesucristo. ¿Eso yo puedo pagar por eso? No. ¿Cómo la da Dios? Gratuitamente. Gracia, misericordia. Sigue diciendo, a quien Dios exhibió Jesucristo públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, para demostrar su justicia. Dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, Dios, pero también sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cómo funciona la justificación? Cree en Jesús, será justificado. ¿Cómo se otorga esa justificación? Gratuitamente, por gracia. No hay nada que yo pueda hacer, Jesús lo hace, el Señor lo hace gratuitamente. Corintios dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Cuando Jesús le cuenta luego a este intérprete la parábola del buen samaritano, es una manera de ilustrar lo que Jesús hizo. Siendo rico, sin necesidad de hacer nada por nosotros, dice, se hizo pobre para que ahora nosotros llegásemos a ser ricos. ¿Verdad? Jesús es la expresión máxima de gracia y misericordia. Sin embargo, el intérprete de la ley se resistió, él no se vio a la luz de lo que él mismo dijo, sino que él hizo otra pregunta, ¿quién es mi prójimo? Quizás esperaba en la respuesta de Jesús tener algo que dijera, ok, entonces yo puedo alcanzar la vida eterna. Dependiendo de lo que él me diga, si mi prójimo es mi familia, bueno, yo he amado a mi familia. Entonces, si es así, entonces estoy más allá que acá. ¿Verdad? Así que cuando el intérprete le pregunta quién es mi prójimo, Jesús lo que le hace es que le narra la parábola, ¿verdad? La parábola del buen samaritano. Y lo que Jesús de alguna manera quería mostrarle no es que él iba a ser salvo por ser como el buen samaritano, o que nosotros podemos ser salvos si imitamos al buen samaritano, no.
Lo que Jesús está enseñando es cuál es el amor que Dios demanda de nosotros. ¿Cómo es ese amor al prójimo? Que está basado en el amor que Él ha tenido por nosotros. Entonces, la ilustración del buen samaritano, la parábola, no es un camino a la salvación. Es un ejemplo de amor cristiano. ¿Cómo debemos amar como cristianos? La parábola describe un samaritano que se encuentra un judío, John estuvo explicándola también el domingo pasado, al que habían golpeado y robado. Entonces el verso 33 de Lucas 10 dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Un mesón era como un hostal, algo así. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. El samaritano le brinda protección, le brinda asistencia médica, lo transporta, lo ayuda económicamente. En resumen, él cubrió las necesidades físicas y económicas que esta persona tenía en ese momento. El intérprete de la ley, cuando Jesús le pregunta quién actuó como el prójimo, el intérprete de la ley le responde a Jesús en la parábola, le dice, el que tuvo misericordia. En la Reina Valera dice, el que usó de misericordia. Así que este pasaje describe el amor cristiano hacia nuestro prójimo. Así deberíamos nosotros amar a aquel que está en necesidad, como amó el samaritano, como actuó el samaritano. Sin embargo, lo que vemos la mayoría de veces es que la misericordia se entiende como algo que es secundario en nuestra vida como creyentes, pero también como iglesia. Como primero resolvamos nosotros las cosas de la casa, los gastos importantes, y si queda, entonces hacemos misericordia, ¿verdad? Como algo que se hace si se puede y cuando se pueda y con lo que me queda. De alguna forma, muchos de nosotros tenemos esa actitud ante hacer misericordia, pero la parábola del samaritano destruye ese orden de prioridades. El samaritano no conocía a esta persona, no tenía nada que ver, no tenía ninguna obligación, entre comillas, moral, porque ni siquiera era un hermano de su mismo pueblo, de ayudarle. Pero se detiene en el camino, lo cura, lo monta en su transporte, lo lleva a un lugar, lo atiende y luego compromete su dinero inclusive para decir, mira, lo que esta persona necesita, tranquilo, dale que yo cuando vuelva yo lo pago. No estoy seguro cuántas veces hemos hecho esto nosotros por alguien, pero deberíamos evaluarnos a la luz de eso, ¿no? Cuando alguien que conocemos nos pide ayuda o sabemos que está en necesidad, somos capaces de detener el carruaje, detenernos ahí, apartar un tiempo que no teníamos, sacar del presupuesto, que nadie tiene un presupuesto para fotomulta, yo creo. Bueno, no sé. Si lo tiene, bien, debería tenerlo. Pero yo creo que nadie tiene un presupuesto de sanciones, ni multas. Yo estoy casi seguro, ni en las empresas. Yo estoy seguro que en el presupuesto del samaritano no había un rubro que decía, esto es por si me encuentro un judío tirado en el piso, casi muerto. Vamos a tener, mi amor, vamos a tener aquí un colchoncito para cuando nos encontremos estos casos. No, él sacó quizás del presupuesto de su mes normal o de su trabajo, lo que él ganaba, y comprometió inclusive su presupuesto de días siguientes de su trabajo para ayudar a esta persona que requería ayuda y que lo tenía en el camino, ¿verdad? La parábola entonces no pone la misericordia como algo opcional, o si queda, o si alcanza, o si tengo tiempo. Debe ser parte de cómo amamos como cristianos. Esto lo enseñó Santiago y lo enseñó Juan. Voy a leer 2 pasajes. Santiago 2:15.
Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Verso 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. Primera carta de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La misericordia no es opcional entonces para el cristiano. Si un cristiano no hace misericordia, dice Juan, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo se hace evidente que Dios habita en él? Así que la misericordia no es opcional, sino que es fundamental para el cristiano. A los cristianos en otras cartas del Nuevo Testamento se les encarga, por ejemplo en Gálatas, acordarse de los pobres. A Pablo le encomendaron una tarea de recoger fondos. Y lo único que nos dijeron fue, acuérdense de los pobres. Fue la única instrucción que nos dieron. De las viudas y los huérfanos, dice Santiago, deben también velar por ellos. En Hebreos, practiquen la hospitalidad con los extranjeros. A Timoteo Pablo le dice que los ricos no se aferren a sus riquezas, no confíen en ellas, sino que sean generosos y prontos para compartir con otros de lo que tienen. La misericordia entonces no es opcional, es fundamental, debe ser algo que nos caracterice como cristianos. Santiago y Juan nos hacen ver que nuestras obras de misericordia son una prueba de la fe. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Y Juan dice, el que no ayuda al que está en necesidad teniendo cómo hacerlo, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? O sea, están poniendo cómo nosotros hacemos misericordia como una evidencia de que somos creyentes. La comunión cristiana, y lo leíamos en el pasaje de Hechos que leí al inicio, implicaba servir a las necesidades de los demás, dice, y vendían sus cosas y compartían con los que tenían necesidad. Dice, no había necesidades entre ellos, porque el uno estaba pendiente del otro y buscaba la manera de que todos estuvieran sus necesidades cubiertas. El verdadero amor cristiano se expresa con palabras, pero también con obras. Por eso Juan dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Servir a las necesidades de otros, hacer misericordia, es una prueba de nuestra fe. Miren lo que dice Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Cuando nos apiadamos del necesitado, dice el proverbio, honramos a Dios, porque refleja su carácter. Dios es un Dios de misericordia. El que se apiada del pobre, Proverbios 19:17, presta al Señor le presta, dice Reina Valera, y Él lo recompensará por su buena obra. Cuando el Señor venga a juzgar a la humanidad, eso está en Mateo 25, hay un hermano que se lo sabe de memoria, no sé por qué, pero no vino. Siempre lo saca en los ecos, lo saca a colación. Mateo 25:31. Mateo 25 dice que cuando el Hijo del Hombre venga, Él hará un juicio, separará las ovejas de los cabritos. ¿Y sabe cuál va a ser la distinción entre uno y otro? Dice, entonces Él se sentará en su trono y serán reunidas delante de Él todas las naciones, separará a uno de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces, separa las ovejas, ¿no?, a su derecha, y les dirá a los de la derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos responderán, ¿cuándo hicimos eso? Y Él les dirá,
cuando lo hicieron por uno de estos mis pequeños, a mí lo hicieron. Por eso dice, el que tiene piedad del pobre le presta al Señor. Tú estás sirviendo al Señor. Es lo que dice Jesús. Cuando haces esto por uno de los míos, entonces a mí lo hiciste. La marca de un cristiano, la marca de lo genuino de su fe es su amor por otro, su misericordia por otros, su servicio por otros. Tan es así que el Señor dirá, ustedes vengan para acá, y ustedes vengan para acá, y ustedes están aquí porque ustedes hicieron esto, esto y esto. No porque ellos se salvaron por eso. Está claro. Ellos no se salvaron por dar de comer al hambriento. Ellos actuaron con misericordia y eso era la evidencia de que ellos habían creído en su Señor. Y es impresionante porque ellos ni siquiera lo hicieron de una manera interesada. Ellos lo estaban haciendo como algo natural. Porque ellos le preguntan, ¿cuándo hicimos esto? O sea que eso hacía parte de lo que ellos vivían. Está describiendo cómo debe vivir un cristiano sin estar esperando, voy a hacer esto para que cuando el Señor venga me aparte a la derecha. No, ellos lo estaban haciendo de una manera natural en su día a día. Ellos se preocupaban por el enfermo, por el que estaba preso, por el que tenía hambre, por el que tenía sed, por el que no tenía con qué vestirse y sirvieron a cubrir esas necesidades, porque así hubo un corazón que ha creído en el Señor. Entonces, eso evidenciaba que ellos eran del Señor. La misericordia, hermanos, no es opcional para el creyente, sino que la misericordia viene a ser una evidencia de nuestra fe en Jesucristo. Lo interesante es que el llamado a la misericordia no inició con la parábola del buen samaritano, es decir, en la palabra de Dios, este asunto de amar al prójimo y de ser misericordioso no inició cuando Jesús enseñó eso, ¿verdad? Jesús le dio un alcance mayor, pero desde Génesis nosotros vemos un llamado a ser misericordiosos porque es que esto está ligado al carácter de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Así lo enseñó nuestro hermano John, de hecho, así inició John el domingo pasado. Dios es un Dios de misericordia. La misericordia es parte de lo que Dios es un atributo de Dios. Cuando Dios le comienda a Adán y Eva que cultiven y cuiden, ¿verdad? Él les dice, bueno, ustedes, esto está para que ustedes sean los gobernantes, ¿verdad? Pero ustedes van a cultivar y cuidar y a someter toda la creación al señorío del Señor. Esa era su misión. Después de la caída, cuando ellos pecan, empieza el sufrimiento en el mundo, tanto entre las personas, pero también con el mundo que los rodea, con la misma naturaleza, de hecho. Y eso es lo que nosotros vemos hoy. Tenemos enfermedades, hambre, injusticia, desastres naturales, abuso, ¿verdad?, de la naturaleza y muerte al fin. Pero miren lo interesante, después de la caída, ellos pecan. No sé si todos tienen en mente ese evento. Adán y Eva comen del árbol que estaba prohibido y se esconden. No tenían con qué vestirse, se hicieron unas hojas de higuera. ¿Y qué hace el Señor con ellos? Los viste con vestiduras de pieles. Misericordia, misericordia. Antes de la ley, eso fue en Génesis, hay un libro que es Job, el libro de Job. El libro de Job no sabemos cuándo se escribió exactamente. Lo que sí sabemos es que cuando se escribió no estaba Moisés en el radar. O sea, la ley de Moisés fue mucho más adelante. El libro de Job, no sé si ustedes han leído ese libro, pero a Job le va súper mal, ¿no? Pierde los hijos, le da de todo físicamente, lepra y todo el rollo. Job estaba en una situación terrible. Pero Job entendía que él era justo. Entonces ese es el dilema del libro, ¿no? ¿A mí por qué me está pasando esto? No entiendo. Y sus amigos que le decían, algo tienes ahí, algo hiciste, no te hagas el loco, porque Dios no actúa así, ¿verdad? Ellos tenían una teología, ¿verdad? Ellos tenían una teología. Y Job empieza a argumentar en el libro y él dice, no, mira, yo no he actuado mal, yo no entiendo por qué esto me está pasando. Y parte de su argumento es, yo libraba al pobre que clamaba.
Al huérfano que no tenía quien lo ayudara, yo lo libraba también. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer. Y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho. Ojos era para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. O sea, Job no tenía la ley. Job estaba bajo lo que hemos aprendido, la ley natural. Job sabía que esto era bueno y era bueno delante de Dios. Y por eso él decía, yo he sido así, yo he actuado con justicia, no entiendo por qué me está pasando eso. Su argumento es, yo he hecho lo que es correcto. ¿Y qué es correcto? Ser el buen samaritano, valga el acronismo, ¿no? Ser esa persona que ayuda al necesitado. Cuando Dios entrega la ley de Moisés, a través de ella definió cómo debía vivir este pueblo, esta nación que él estaba formando para sí, y de la manera en que ellos vivían iban a mostrar la gloria de Dios. Como creo que Alejo lo mencionó en uno, no sé si fue en un sermón o una enseñanza, este pueblo sin necesidad de salir de Israel, sin ser misionero, iba a mostrar a Dios a las naciones. ¿Cómo? Viviendo de la manera que Dios le había llamado a vivir. Y Dios le da leyes, y parte de esas leyes implican hacer misericordia. Por ejemplo, en Éxodo dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que ellos dejen, coman los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Misericordia. Deuteronomio 15. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo, el 7º año, el año de remisión está cerca. ¿Qué pasaba? Que si yo le prestaba a un hermano, por ejemplo, a Darner, y el otro año era el año de jubileo, él no me pagaba. Entonces Darner andaba en problemado. Rodolfo, préstame ahí. Uy, pero ya estamos en diciembre. Y el de enero arranca. El Señor dice, no pienses en tu corazón. Mira, pensamiento perverso diciendo, el año 7º está cerca. Dice, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podría clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá en el corazón cuando le des. Ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendes. Misericordia. La ley establecía ser misericordioso. Hay muchos más ejemplos, pero por causa del tiempo, pues no los voy a mencionar. Así que vemos en los mandatos de Dios, vemos en la ley natural, misericordia. En la ley de Moisés, misericordia. En la ley de Cristo, misericordia. Nosotros vemos a Dios mandándonos a ser misericordiosos. Inclusive, eso lo veíamos hace poco en Jeremías. Cuando un esclavo quedaba en libertad, sus amos debían enviarlo con suficiente para que se autosostuviera. O sea, para que no pasara necesidad después, porque era un esclavo, no tenía propiedades ni demás. Abastécelo de todo con generosidad. Los profetas denunciaron al pueblo de Israel porque no hacían misericordia. Era tal, el hacer misericordia era igual a ser idólatra. O sea, era un pecado condenable como la idolatría o cualquier otro pecado, o el adulterio. Pero los profetas, así como condenaron al pueblo por no hacer misericordia, también anunciaron que el Mesías, cuando viniera, se caracterizaría por su misericordia. Isaías 11 dice, Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío.
Y el pasaje de Isaías 61 que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, libertad a los presos, proclamar el año favorable del Señor, para el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran. El Mesías se caracterizaría por su misericordia. De hecho, Jesús cita a Isaías en Lucas también para afirmar que era el Mesías. Lee este pasaje en la sinagoga y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Había venido aquel que venía a hacer misericordia, porque como leímos, Él se hizo pobre para hacernos ricos. No en plata, ¿no? Valga la aclaración. Él nació en una familia pobre, que lo que ofrecieron cuando, la parte de la ley decía que cuando circuncidaban al varón, al primer hijo varón, tenía que ofrecer un sacrificio. Y habían ofrendas que asignaban a familias pobres. Y para este caso eran dos palomitas. Eso fue lo que ofreció José y María, porque eran una familia pobre. Cristo se hace pobre para ofrecer las riquezas de su salvación a nosotros, los pobres en espíritu. Por eso Él era el ejemplo de lo que Él dijo, de lo que Él enseñó. También en Lucas 6 dice, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Hermano, y por más que nosotros podamos decir aquí, mira, tienes que hacer misericordia, la ley decía esto, Job tal cosa, desde Génesis vemos la misericordia, y podamos hacer aquí una lista de chequeo para evaluarte si tú eres misericordioso o no, y darte todos los argumentos para hacerlo. La pregunta es, ¿cómo podemos pasar de la teoría a la acción? ¿Cómo podemos realmente ser misericordiosos? ¿Dónde encontraremos el fundamento y la motivación adecuada para hacer misericordia? Y la única respuesta posible, como en todas las cosas, es mirando a Cristo. Él es el verdadero Adán, al que se le dio a cuidar y cultivar. Él está haciendo que todo lo creado se someta a Dios. Esa es su obra de redención y se culminará cuando Él venga. Él es nuestro sacerdote. De los diezmos que daba Israel, el sacerdote tomaba diezmos de los diezmos para hacer misericordia. Jesús es nuestro sumo sacerdote que puede ofrecer misericordia, no el 10, sino toda la que se necesite para los pobres en espíritu. Él se identifica con los pobres porque Él se hizo pobre para servir sacrificialmente. Y debido a que nosotros estamos unidos a Cristo, cada creyente está llamado a hacer misericordia, a lavar los pies de los demás, sirviendo con humildad. Cada creyente es un sacerdote del reino de Dios. Y parte de los sacrificios que presentamos como sacerdotes es hacer misericordia. Los cristianos somos esa nueva humanidad, somos nuevas criaturas, es una nueva gente que obramos para que el Señor sea glorificado a través de lo que hacemos. Y parte de eso es mostrar misericordia y hacer misericordia. Así que la Biblia afirma que cada cristiano es un ministro de Dios, seas pastor o no seas pastor. Cada cristiano es un ministro porque Dios le ha dado dones para servir a la iglesia y al prójimo. Cada cristiano es un testigo. Eso lo encontramos en la Escritura. Somos testigos del Señor. Somos sus testigos. Y por ser ministros del Señor, sacerdotes del Señor, testigos del Señor, entonces nosotros estamos llamados a hacer misericordia. Porque Dios es de misericordia. Porque en el Evangelio vemos la máxima expresión de misericordia.
Nosotros entonces estamos llamados a hacer misericordia, cada uno en particular. Esto no es una tarea del grupito que organiza la canasta de misericordia o de los hermanos que se encargan de organizar los mercados de misericordia o de la hermana que siempre está preocupada por la gente. No, esto es un llamado para todos. Como decía John el domingo, no es que yo no tengo ese don, yo no tengo el don de la misericordia. Entonces a mí no me, hay gente para eso allá en la iglesia. No, si tú has entendido el Evangelio, y como veíamos en Santiago y Juan, cierras tu corazón contra el que tiene necesidad y tienes bienes de este mundo que puedes poner al servicio y cierras tu corazón, dice Juan, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? O sea, eso no tiene consistencia, eso no es un asunto de dones, eso no es un asunto de tener o no tener, todos tenemos suficiente para dar. Y hemos recibido mucho más de lo que podemos dar, porque hemos recibido una misericordia que es infinita, inalcanzable, invaluable. Y si eso no nos mueve a ser misericordioso, hermano, hay que revisarnos. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Dice Santiago, ¿esa fe está muerta? Porque no podemos amar solo de labios, sino con hechos y en verdad. ¿Jesús dio lo que podía cuando podía y si le quedaba? No. Jesús se dio todo por ti, pobres en espíritu. Y ahora nosotros lo tenemos todo por Él. Yo estoy seguro que esto no es un asunto de que los que pueden hacer misericordia son los que tienen más presupuesto, o los que ganan más, o los que le queda más. No. Es lo que están dispuestos a dar. Y todos deberíamos tener esa disposición, porque todos hemos recibido más de lo que pudiéramos dar. Así que como cristianos debemos aprender e interesarnos por el evangelismo, por cómo debería ser la educación cristiana, cómo debemos educar a nuestros hijos, por cómo debemos adorar correctamente, por cómo debemos predicar correctamente, por cómo nos podemos tener comunión bíblicamente. Eso está bien. Y casi siempre nos enfocamos en aprender estas cosas. Pero también debemos aprender a interesarnos por las obras de misericordia. ¿Cómo hacemos misericordia? ¿Cómo lo hacemos bíblicamente? ¿Cómo lo hacemos de una manera que traiga gloria al Señor? ¿Cómo nos evaluamos a la luz de la Escritura para saber si estamos haciendo misericordia como el Señor nos llama? Esto es parte de lo que somos en Cristo. Debe ser nuestra respuesta, como les decía, a la misericordia que hemos recibido en el Evangelio. La misericordia no es opcional ni adicional para el cristiano, sino que más bien es la señal de una fe verdadera. Vamos a orar.